cuya sintomatología aparenta ser una enfermedad infecciosa séptica, termina siendo ese el diagnóstico. Hay niños que tienen digamos, un aspecto aparentemente sano y que pueden estar con un alto riesgo de sepsis. Muchas veces nosotros vemos pacientes que no tienen una sintomatología muy florida de infección y sin embargo, dado los antecedentes que tiene ese paciente, los antecedentes maternos o las determinaciones de distintos estudios de laboratorio, pueden ser altos riesgos de sepsis y debemos evaluarlos y contemplarlos dentro de una observación y muchas veces iniciar un tratamiento hasta corroborar que ese paciente no tiene esta infección. Y también tenemos que saber discontinuar el tratamiento. Es muy importante y a veces bastante dificultoso cuando uno determina que cierta sintomatología que nos hizo sospechar que el paciente tiene un proceso séptico, terminó siendo otro el diagnóstico, eso avalado con los estudios de laboratorio, el estado clínico del paciente y también el resultado de los cultivos, podemos decir que en este momento estamos en condiciones de discontinuar el tratamiento para evitar, ¿no es cierto?, el uso indiscriminado de antibióticos. No se utilizan los antibióticos por las dudas, no se utilizan en forma profiláctica, sino que uno debe saber discontinuarlos cuando el diagnóstico viró para otro lado. ¿Cuáles son las características de las sepsis neonatales? Hay dos tipos de sepsis, también podemos decir que hay tres tipos de sepsis, principalmente son dos, que es la sepsis precoz y la sepsis tardía. Durante las primeras 72 horas de vida, la aparición de un proceso infeccioso habla de una sepsis precoz. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos para este tipo de sepsis? La colonización materna con estreptococo del grupo B, la presencia de corioamionitis, ruptura prolongada de membranas de más de 18 horas de evolución, las infecciones maternas del tracto urinario, corroboradas con urocultivos, embarazos múltiples, el hecho de que haya la presencia del cuadro clínico de una prematurez, que muchas veces está ligado a un proceso infeccioso. ¿Cuáles son los microorganismos que actúan en la sepsis precoz? Son los microorganismos que colonizan, ¿no es cierto?, el tracto vaginal y el tracto urinario de la madre principalmente, ¿sí? El estreptococo beta hemolítico del grupo B, que es digamos el más grave, Escherichia coli, estreptococos piógenes, víridas, pneumoniae, las listerias, los enterococos y hemófilos de influenza. Dentro de la clínica sabemos que la sepsis precoz suele ser de alta mortalidad, ¿no es cierto? Y tienen se caracterizan prácticamente por tener una clínica muy florida, con procesos de dificultad respiratoria severas, presencia de shock séptico, y en muy escasos, digamos, casos podemos tener meningitis. El 1% solamente de estos pacientes puede tener una meningitis. En el caso de la sepsis tardía, nosotros podemos dividir la sepsis tardía en dos partes. Son todas aquellas infecciones que aparecen después de las 72 horas de vida, pero que pueden ser ligadas a la internación neonatal o que puedan aparecer posteriores de las 72 horas de vida y tener que ver con una sepsis que tenga como digamos, agentes etiológicos los de la sepsis precoz. En el caso de los pacientes que están internados en la NEO, tiene que ver con procesos invasivos, el uso prolongado de antibióticos, el uso de bloqueantes H2, o sea, antiácidos, enterocolitis necrotizante y la prematurez. Y dentro de los microorganismos que pueden estar involucrados en esta sepsis están los Staphylococcus epidermidis, las enterobacterias, el Staphylococcus aureus, pseudomonas, el Acinetobacter, listerias y algunos virus, como adenovirus, enterovirus. ¿Cuál es la característica de esta sepsis? Si bien es cierto, es una sepsis con gérmenes por ahí multiresistentes, el proceso clínico es bastante solapado. Al principio puede manifestarse con algunas sintomatologías
comunes a otras patologías, como por ejemplo la presencia de una apnea, la presencia de cambios de coloración de la piel, disminución del apetito del paciente, un aumento, ¿no es cierto?, en una disminución de la actividad, que tenga el paciente más hipoactivo. Entonces, todos esos, digamos, procesos clínicos nos pueden hacer sospechar de que este paciente que venía comiendo bien, que venía tolerando bien la alimentación, de pronto comienza con un cambio clínico solapado. También podemos tener la posibilidad de que estos mismos microorganismos puedan hacer digamos, una infección agresiva que genere un shock séptico también, ¿sí? Y una característica que en este caso, sí, la sepsis tardía sí se acompaña un poco más, ¿no es cierto?, de meningitis. En un 10% de estos pacientes se puede acompañar desde el inicio con una meningitis. Entonces, digamos que hay sí o sí que hacer un multicultivo, un policultivo de este paciente para poder determinar cuáles son los gérmenes que están involucrados. ¿Cuáles son los síntomas y signos clínicos de una sepsis? Particularmente respiratorios es lo que más se ve en neonatología. La presencia de taquipnea, con frecuencias respiratorias de más de 60 respiraciones por minuto. También la apnea, es muy común en los prematuros. La presencia de desaturaciones, pacientes que venían sin aportes de oxígeno y con una buena saturometría, sin el aporte de oxígeno, de pronto comienzan a tener requerimiento de oxígeno en forma paulatina, o cuando episodios de cianosis cuando se alimentan, episodios de cianosis cuando lloran, la aparición de una anemia muy marcada, de cuando venía, digamos, con hematocritos dentro de todo, dentro de los límites normales. Todo esto puede llegar a tener también como signos, y esto genera, ¿no es cierto?, todo un proceso de descompensación en el paciente. A nivel cardiovascular podemos tener la presencia de bradicardia, la presencia de frecuencias respiracardíacas de menos de 100 latidos por minuto, pero lo más probable es que nosotros lo encontremos taquicárdico. El paciente generalmente puede haber una taquicardia con frecuencias cardíacas de 180, 190, que no las podemos llegar a relacionar con ninguna otra cosa. Palidez, mala perfusión periférica, la piel moteada, la presencia de hipotensión arterial, aparece hipertensión pulmonar, que a esto es lo que se le agrega esas desaturaciones y ese aumento de requerimiento de oxígeno, y de shock, shock cardiogénico. Dentro de las alteraciones térmicas podemos tener hipotermia o hipertermia, cualquiera de las dos. Generalmente pueden empezar a tener episodios de hipotermia, más que todos los prematuros, que no regulan muy bien temperatura con la incubadora, que normalmente regulaba a cierta temperatura, regulaba bien su temperatura. A nivel digestivo podemos encontrar la presencia de vómitos, intolerancia alimentaria, anorexia, rechazo del alimento, distensión abdominal y hepatoesplenomegalia. Todos estos síntomas, ¿no es cierto?, se acompañan con alteraciones, ¿no es cierto?, del medio interno, como por ejemplo acidosis metabólica, la presencia de hiperglucemia o hipoglucemia, hiperbilirrubinemia. A nivel neurológico, irritabilidad o letargia o hipotonía, cualquiera de estas. Generalmente lo que la madre por ahí suele referir en los prematuros es que lo nota, por ejemplo, más hipotónico, más hipoactivo, digamos, con poco apetito para prenderse al pecho materno, ese tipo de sintomatología. Y a nivel hematológico, como les decía, anemia, consumo de plaquetas, petequias, púrpuras, alteraciones de la coagulación. Bueno, estos criterios que se llaman criterios de Rochester están muy ligados más que todo para evaluar los pacientes en consultorio. Un niño que, por ejemplo, que tiene un lactante en buen estado general, con un aspecto no tóxico, que esté previamente sano, definido como un niño que nace a término, que nunca recibió antibióticos, que no fue tratado por hiperbilirrubinemia,
que no está recibiendo antibióticos, que no tiene hospitalizaciones previas, que no requirió estar más tiempo internado que la madre, que son las 48 horas que yo les explicaba de la internación conjunta, que no tenga una enfermedad crónica de base, o sea, que no sea un hijo de madre diabética, o que tenga una macrosomía o una cariopatía. Tiene evidencia de enfermedades cutáneas, musculares, osteoarticulares u ópticas, con un laboratorio de leucocitos normales entre 5 y 15 mil glóbulos blancos, con formas inmaduras menos del 10%, con orinas en sedimentos normales, leucocitos en menos de 10 leucocitos por campo en la orina, leucocitos fecales negativos, etc. Con todo digamos, todo este cuadro, que nosotros vemos como sus antecedentes y su estado clínico, muchas veces la consulta clínica de un proceso, como por ejemplo una intolerancia alimentaria o un proceso de irritabilidad, puede llegar a tener otra causa que no sea una sepsis. Por eso estos criterios son muy importantes para tener en cuenta, porque evalúa tanto el estado clínico del paciente como los antecedentes, que son muy fuertes ante la sospecha de una infección. Acá tenemos un algoritmo, ¿no es cierto?, de diagnóstico y tratamiento, que vamos a ver si lo puedo poner porque justo está bueno, no lo puedo sacar, ¿no es cierto? Ante una sospecha de infección, que está más abajo, no lo puedo poner bien porque, ¿ustedes lo ven bien ahí? A ver, ahí. Ante una sospecha de una infección, que es el primer cuadrito, nosotros debemos internar al paciente. ¿Qué vamos a hacer en ese paciente? Vamos a monitorizar la temperatura, la saturometría pre- y postductal, la presión sanguínea, el electrocardiograma continuo. Vamos a evaluar desde el punto de vista de los análisis un pH arterial, o sea, unos gases en sangre, la característica de la diuresis, si son poliuria o oliguria o una diuresis normal, la glucemia y la calcemia. Siempre cuando uno interna al paciente, dependiendo del cuadro clínico que este paciente traiga, va según lo que tenga como cuadro clínico, por ahí es necesario estabilizarlo. O sea, si un paciente viene muy inestable, viene desestabilizado desde el punto de vista metabólico y clínico, estabilizar el paciente es la primera conducta que vamos a utilizar. Vamos a colocar una vía endovenosa y vamos a iniciar un tratamiento de sostén que tiene que ver con la corrección de lo que nosotros encontremos como anormalidades durante el monitoreo que hemos hecho, y también digamos, la extracción de los cultivos y demás, para comenzar con un tratamiento antibiótico empírico y no perder el tiempo en eso. Siempre cuando uno comienza el tratamiento de sostén, nosotros debemos hacer previamente un hemocultivo por 2, o sea, 2 hemocultivos periféricos, un urocultivo, el cultivo y el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, hemograma, PCR, y vamos a iniciar el tratamiento empírico a dosis de meningitis hasta que tengamos el resultado del análisis del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué puede pasar ante una sepsis? Podemos tener dos posibilidades. La presencia de cultivos negativos y la presencia de cultivos positivos. Cuando nosotros hablamos de cultivos negativos, no debemos olvidar que hay sepsis que cursan con cultivos negativos, porque nosotros solamente vamos a pesquisar dentro de la sepsis por ahí un 40% en los cultivos. Pero es muy importante evaluar que no porque tengamos solo un cultivo negativo, el paciente no está séptico. Debemos ver una serie de cosas, como por ejemplo, la presencia de una PCR mayor de 10 miligramos, bueno, en el caso de que tuviéramos una PCR menor de 10 miligramos junto al cultivo negativo, después que hayamos evaluado al paciente y que hayamos tenido un cambio clínico dentro de corto plazo, ¿no es cierto?, que tengamos un paciente asintomático, o que podamos llegar a determinar que los síntomas que tiene el paciente no pertenecen a un proceso infeccioso, sino a otra entidad patológica. En ese caso nosotros podemos llegar a pensar en que ese paciente no está séptico y se pueden suspender los antibióticos. Pero muchas veces con cultivos negativos no pasa esto. Podemos tener un paciente que clínicamente persiste con sintomatologías de sepsis,
que en sus exámenes de laboratorio vemos un viraje importante de glóbulos blancos, una presencia de formas inmaduras, la presencia de consumo de plaquetas, la presencia de PCR positivas muy altas. Ese paciente, por más que tengamos cultivos negativos, acompañados de una clínica muy digamos, sospechosa de infección, va a tener que continuar con los antibióticos a pesar de tener esos cultivos negativos. Después, la parte más fácil es tener el paciente con un cuadro clínico de sepsis y el cultivo positivo, en donde nosotros vamos a ver ese paciente, al tener el cultivo positivo, vamos a poder adecuar ese tratamiento empírico que nosotros veníamos haciendo según el microorganismo al cual se encuentra en el niño. Vamos a retirar los catéteres, ¿no es cierto?, cuando tenemos hemocultivos positivos para diferentes gérmenes, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, el enterococo, gram negativos o cándidas. Ese tipo de gérmenes nos obligan a sacar los catéteres que nosotros tenemos muchas veces en estos pacientes internados en forma prolongada, por donde reciben la medicación, por donde reciben la nutrición parenteral, dejarlos momentáneamente con vías periféricas hasta poder tener la negatividad de los cultivos y recién volver a colocar nuevos catéteres. Esto es porque si nosotros hacemos el tratamiento, por más buenos antibióticos que utilicemos, si nosotros tenemos esos catéteres contaminados, como que sigue la infección, no vamos a generar la negativización de esos catéteres. Generalmente esos catéteres persisten infectados y una vez que nosotros cortamos los antibióticos, la infección puede volver. Por eso es muy importante retirar todos los cuerpos extraños que nosotros podemos pensar que están contaminados con los gérmenes del hemocultivo. Muchas veces en estos pacientes lo que podemos hacer cuando nosotros tenemos un paciente internado de forma crónica, de varios días de internación en la terapia y que estamos sospechando un proceso infeccioso, lo que solemos hacer es hacer cultivos periféricos, de sangre periférica, y retrohemocultivos que tienen que ver con la extracción de la sangre a través de esos catéteres. Eso nos genera, digamos, nos confirma la presencia de esos mismos gérmenes que pueden aparecer en el cultivo, que pueden estar dentro del catéter. Una vez que nosotros tenemos, digamos, el cultivo negativo, después de 48 horas de tratamiento, podemos reiniciar nuevamente, ¿no es cierto?, la colocación de nuevos catéteres limpios. Bien, hay que siempre pensar que también puede haber la presencia de colecciones. Hay gérmenes que pueden generar colecciones, ¿no es cierto?, y estas colecciones, tanto como los catéteres, deben ser extraídas y realizar la punción de estas colecciones y también el estudio, ¿no es cierto?, citoquímico y cultivo de estas colecciones que nosotros podemos retirar, ya sea de articulaciones, de alguna parte blanda. Todo eso hay que cultivar también y derivar, ¿no es cierto?, en hacer el citoquímico para evaluar si el germen está en esos líquidos. Bien, dentro de los diagnósticos diferenciales, nosotros tenemos que, acá dentro de los diagnósticos para sepsis, hay enfermedades que cursan con la acidosis metabólica y que no son sepsis. En el caso de la enterocolitis necrotizante, si bien es cierto, la enterocolitis necrotizante no es causa directa, o sea, no, la causa de la enterocolitis necrotizante es multifactorial. Dentro de los factores que la pueden producir está la infección, pero hay un detalle. Normalmente la enterocolitis necrotizante, al ser un proceso inflamatorio del intestino, que genera una pérdida de la barrera, ¿no es cierto?, intestinal, va a ser, digamos, nos obliga a hacer tratamiento antibiótico en estos pacientes, porque puede haber una colonización, digamos, en la sangre de estos gérmenes que habitan dentro de la luz intestinal. Por eso muchas veces cuando los pacientes tienen un proceso de sospecha de infección, sospecha de enterocolitis necrotizante, uno de los tratamientos es la colocación de antibióticos. La presencia de obstrucciones intestinales también están dentro de los diagnósticos diferenciales, que no están relacionados con ningún proceso infeccioso. El síndrome de aspiración de meconio, que es una neumonitis muy grave,
como la que ya la vimos cuando vimos dificultad respiratoria, no requiere antibióticos mientras solo sea la aspiración de meconio y no esté relacionado con antecedentes de patologías infecciosas en la madre. Cardiopatías congénitas que cursan con procesos, digamos, hemodinámicos, con alteraciones metabólicas muy similares a la de una sepsis, la presencia de una hernia diafragmática congénita, malformaciones congénitas pulmonares, hipoplasia pulmonar, todas estas cursan con dificultad respiratoria grave, la presencia de alteraciones con fallo cardíaco por otra patología, por ejemplo, por cardiopatías congénitas. Todas estas enfermedades no tienen que ver con sepsis, pero se parecen mucho. Enfermedades hemolíticas del recién nacido, son pacientes que suelen nacer muy comprometidos con anemia, ¿no es cierto?, por hemólisis. El síndrome de distrés respiratorio, que es la enfermedad de membrana hialina, si el diagnóstico es de una enfermedad de membrana hialina, no tiene indicación antibiótica. Bueno, de ahí la presencia de hipoglucemia por otras causas, por ejemplo, un prematuro o un retardo del crecimiento, tranquilamente puede hacer un proceso de hipoglucemia sin ser relacionado con una infección. Y las encefalopatías hipóxico-isquémicas, las asfixias, ¿no es cierto?, también que cursan con acidosis, hipoxia, hipercapnia, que también entran dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento en estos pacientes? Nosotros hablamos de tratamiento de sostén a todas estas, digamos, todos estos procesos que vamos a tener que cumplir para poder estabilizar al paciente. Nosotros podemos tener chicos con cuadro de sepsis de diferentes maneras, muy graves que requieren hasta reanimación, o pacientes que se encuentran en regular estado general y que nos dan tiempo a investigar. Por eso es muy importante siempre monitorear la temperatura, la saturometría, la presión sanguínea, evaluar, ¿no es cierto?, un electrocardiograma y una ecografía cardiovascular para poder evaluar si no hay una cardiopatía congénita, gases en sangre, la diuresis, la glucemia y la calcemia. Todo esto vamos a ir, digamos, chequeando, y a veces, paralelamente a esto, podemos ir haciendo todos estos tratamientos de sostén, como la colocación de una vía para instilar, digamos, una venoclisis, para realizar por ahí alguna corrección que se requiera de urgencia. Paralelamente a eso, vamos monitoreando todos estos aspectos. Dentro del tratamiento, sabemos que dentro del tratamiento de la sepsis podemos tener un tratamiento para la sepsis temprana y para la sepsis tardía. Para la sepsis temprana vamos a utilizar ampicilina y un aminoglucósido, que generalmente es gentamicina. Normalmente lo que nosotros tratamos de cubrir con estos antibióticos son los gérmenes maternos. Y para la sepsis tardía va a depender de la epidemiología de la sala, de la UCIN, a donde el paciente esté internado. Por ejemplo, pacientes que están con catéteres venosos, que se encuentran, digamos, con alto riesgo de sepsis por gram positivos o gram negativos, vamos a utilizar, ¿no es cierto?, tipos de antibióticos que curan, ¿no es cierto?, solo gram positivos y negativos, como la cefalotina, la vancomicina y los aminoglucósidos, que en general vamos a utilizar amikacina. También nosotros podemos utilizar en pacientes, digamos, con sospechas de infección, piperacilina, tazobactam o meropenem, según la gravedad del niño. Muchas veces tratamos de dejar las cefalosporinas de cuarta generación o tercera generación un poco de lado, porque son muy generadoras de resistencia en las UCIN. Por eso nos vamos más que todo a este tipo de antibióticos. Y para la sepsis tardía extrahospitalaria, como yo les decía, muchas veces se trata de gérmenes que tienen que ver con una transmisión vertical, o sea, gérmenes de la madre. Vamos a utilizar también ampicilina y gentamicina. Bueno, chicos, ¿quedó clara la clase? Sí, doctora. Bueno, vamos a ver algunos
unos ejemplos de unos casos clínicos, como para que ustedes se vayan aplicando lo que estuvimos hablando. Amanda es una niña cuyo parto fue eutóxico. Eutóxico quiere decir fue normal. Su mamá, Daniela, que es primigesta, cursa un embarazo muy bien controlado y sin patologías. Amanda pesa 3,400 kilos al nacer, medía 52 centímetros y un perímetro cefálico de 34. Un Apgar 910 cuando nace y fue dada de alta a las 24 horas con examen físico normal. Grupo sanguíneo, igual que su mamá, cero positivo. Y al cuarto día de vida es llevada al control por su mamá, quien se encuentra preocupada porque Amanda duerme mucho, se despierta cada 4 o 5 horas para tomar el pecho y la nota amarillita. El pediatra le pregunta a la madre acerca del ritmo diurético y evacuatorio, le dice que tiene 1 o 2 deposiciones al día, que moja 5 o 6 pañales, que las mamadas son de 4 o 5 minutos y el número de 5 a 6 en el día. Le cuesta despertarla y pocas veces llora por hambre. En el examen físico se encuentra somnolienta, con buena respuesta a estímulos, con tonos, reflejos normales, el abdomen normal, y se observa ictericia en la cara, tronco y extremidades y las conjuntivas histéricas. El resto del examen es normal y en el consultorio se prende muy bien al pecho. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que vamos a ir desglosando de este cuadro? Bueno, sería el tipo de parto que ha tenido la madre, que es primeriza, y bueno, los datos personales de la paciente. Y bueno, lo que aquí, digamos, llamaría la atención es que tiene el aspecto amarillo de las cosas. Entonces, por lo que yo he leído y he visto también algunas veces, es de que, por ejemplo, eso sucede cuando no le dan mucho de lactar o no le dan, digamos, en determinadas horas que deberían sí o sí, ni por más que tengan sueño y todo. Bien. ¿Qué les parece que puede haber pasado en esta internación? ¿Qué les parece a ustedes? Una Daniela, que es primigesta, ¿qué les parece a ustedes que puede haber pasado que genere que la mamá no sepa darle el pecho, por ejemplo? Genera la desnutrición, Doc. Puede ser que no la prepararon, o sea, no la informaron, porque ahí, o sea, en el caso dice que el bebé en el consultorio se prende bien al Bien. pecho, pero ella la despierta muy poco a la niña para alimentarla. Claro, se nota que la mamá tiene poca experiencia en alimentarla, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la falla dentro de lo que es el cuidado del niño desde el punto de vista médico? Digamos, ¿cuál les parece a ustedes que fue la falla en este caso, por lo que Daniela se fue a la casa y no sabía darle de comer a su bebé? Claro, eso no depende de los trabajadores de la salud que se dedican No a esa parte. informarles. Claro, o sea, dentro del hospital está, o sea, hay un grupo de profesional que se dedica a eso, a informar a la madre, a Ya, a darle de comer al bebé, o sea, como que exacto, seguramente muy no. bien, muy bien. Es lo que pasa. Esta mamá fue dada de alta a las 24 horas de vida. ¿Mm? Claro, Ustedes ven, como usted dijo que hay detalles que en este caso, si ustedes, lo primero que dijeron, usted está amarillita, pero porque come poco. Perfecto, a tanto el pediatra que la vio a la bebé y ustedes que leyeron el cuadro dicen, come 5 minutos de teta cada 5 horas. sí, Es también. una cantidad mínima, ¿no es cierto? Sí, Entonces, si ustedes ven el cuadro clínico de esta mamá, de este bebé, ustedes van a ver que la madre consulta porque está somnolienta, porque tiene, digamos, duerme mucho, está amarilla,
son situaciones que a vos te pueden dar la pauta de que puedas hacer una infección, tranquilamente. Pero hay un detalle muy importante que es los antecedentes, ¿eh? Los antecedentes de Amanda son totalmente normales, no hay ninguna cosa que nos diga que la mamá estuvo con una infección urinaria, que se le rompió las membranas antes de tiempo, que estuvo internada por algún motivo la mamá o la niña. Entonces, son antecedentes que viste cuando les hablaba de los criterios de Rochester. Muy importante conocer los antecedentes para no desviarnos con un diagnóstico, ¿sí? Es muy importante eso. Es cierto, conjuntivas histéricas, cara, tronco y extremidades, seguramente Amanda va a necesitar un control de laboratorio. ¿Qué análisis le pedirían ustedes a Amanda? No sé, un hemograma, orina completa. ¿Qué más? Bilirrubina. Claro, la amarilla. Tienen que saber qué valores tiene, ¿no es cierto?, esta niña para poder saber si va a requerir o no el uso de luminoterapia, por ejemplo. Porque más allá de que sea por hipoaporte, si tiene valores muy altos de bilirrubina, es necesario colocar luminoterapia. Bien. ¿Ustedes qué diagnósticos subjetivos, o sea, qué diagnósticos diferenciales pueden valorar en Amanda? A ver, tírenme 2 diagnósticos. Una ictericia Bien, por está. La causa, la hipoalimentación. bien. Entonces, si pensamos en hipoalimentación, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo de esta bebé? Está hipoactiva y que no come mucho. Desnutrición. Puede que esté también deshidratada. Claro, más que todo deshidratada. Para llegar a una desnutrición debemos pasar un tiempo más largo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Ella tiene en este momento 4 días, sí. Bueno, ahí dice que la madre, el grupo sanguíneo es positivo. ¿Y el feto cuál sería? ¿Positivo o negativo? O sea, el grupo sanguíneo de la madre es positivo. Pero es un isogrupo, o sea que son... Bueno. Bueno. Pero... Ahí te contestó tu compañera. Son los 2 positivos. Por eso te dice, el grupo sanguíneo de Amanda es 0 positivo, isogrupo con su madre. O sea, las dos son positivas. Entonces eso nos descarta un montón de otras cosas. Sí, yo estaba pensando en las enfermedades de inmunización. Claro, tal cual. Y también como las 2 son 0, también nos descarta el ABO, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué haríamos con Amanda? ¿Qué les parece a ustedes? Esto si vos tenés una alteración hidroelectrolítica en los laboratorios. O sea, ¿qué es lo primero que vos tenés que ver? Si el niño está, digamos, lo único que tiene es somnolencia, pero la actitud alimentaria, ¿cómo es? Mala, baja, digamos. Hay que explicarle a la madre que tiene que intentar aumentar esa alimentación. Exacto. Porque los niños creo que tienen como 3 horas máximo para tomar la leche. Para tomar el pecho materno, ¿cada cuánto se prende un niño a la teta? A demanda, pero, o sea, la dosis no tiene que pasar de las 2 o 3 horas, creo. Exacto, no tiene que pasar 3 horas, ¿no? O sea, yo no diría cada 3 horas. Yo diría que no, como máximo tienen que pasar 3 horas. Pero el niño puede prenderse cada 20 minutos si quiere. O sea, no hay una regla de que no puede comer a las 2 horas de haber tomado el pecho, no hay una regla que diga que no puede comer a la hora. Si quiere tomar la teta a la hora que le dio la madre, le vuelve a dar, es así de fácil.
el bebé va a tomar el pecho a demanda. Eso quiere decir que cada 20 minutos que le toma la teta, va a tomar cada 20 minutos. No hay un horario cada 3 horas para el pecho materno. Diferente es la fórmula. Hay niños que necesitan fórmula. Por ejemplo, un bebé expuesto a VIH. No puede tomar pecho. Listo. Ahí le vas a organizar cada 3 horas la alimentación porque la leche no tiene la misma absorción, porque la digestión es lenta, porque hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con la lactancia materna. Pero en un paciente que toma pecho materno, puede tomar cada 20 minutos si quiere. Hay muchas veces los pacientes en esta edad, 3, 4 días de vida, ni siquiera se quieren desprender de la teta. A veces están chupando y mientras chupan, mientras succionan, están durmiendo, se duermen, se vuelven a despertar y vuelven a succionar y están así mucho tiempo. Eso es absolutamente normal. No hay horarios para la lactancia materna, ¿sí? Eso que les quede claro, porque muchas veces la indicación vaya y dele cada 3 horas. No es cada 3 horas, es cuando él quiera. Lo que no debemos pasar es de 3 horas. Eso sí es importante, ¿sí? Vamos a chequear, ¿no es cierto? Las deposiciones es muy importante cuando nosotros tenemos un paciente que se lacta solamente con el pecho materno exclusivo, que es lo ideal. Vamos a siempre evaluar la diuresis y vamos a evaluar las deposiciones. Más que todo la diuresis, porque ese es digamos, el monitor de cómo se está alimentando el paciente. En este bebé teníamos diuresis bastante pocas, ¿no es cierto? De 4 a 5 pañales en el día, o 5 a 6 pañales, cuando normalmente un bebé que está tomando en forma activa el pecho materno, cada vez que come hace caca. Pueden tener hasta 10 o 12 pañales de posiciones y diuresis. Eso son situaciones muy importantes de evaluar que tienen que ver con la clínica del paciente. Bien, ¿qué hacemos con este niño? Vamos a pedirle, ¿no es cierto?, un análisis. Ya me dijeron ustedes qué análisis le pedirían. Y si todos los análisis vienen normales, por ejemplo, que la bilirrubina tenga valores no para colocarlo en luminoterapia, ¿qué hacen con esta mamá? ¿La internan? ¿La mandan a la casa? ¿Qué harían? Se le da la recomendación de lactancia. Muy bien. Vamos a reforzar lo que más se pueda la lactancia, pero vamos a tener que observarla unas horas a la bebé, porque es una niñita que estaba muy somnolienta. Nosotros una vez que veamos que la niña se prende bien al pecho y se encuentra activa y en buen estado general, es una bebé para manejarla por ahí en forma ambulatoria. Vamos a mandarla a la casa con todas las medidas para la lactancia, para mejorar, ¿no es cierto?, la lactancia materna, y seguramente va a haber que hacer un control en 24 o 48 horas. Es muy importante controlar cómo ha seguido la niña, el volumen de leche que la madre tiene. Son todas, digamos, las recomendaciones que uno le va a hacer a la madre, de evaluar, ¿no es cierto?, de traerla al control en 24 horas para ver cómo le ha ido a la madre con la alimentación. Pero son pacientes que con todos estos antecedentes uno puede pensar que lo que tiene no es una infección. ¿Alguna duda, chicos? Doc, ¿y ahí cómo podemos hacer para saber si no puede tener una sepsis? O sea, por los factores de riesgo que usted comentaba, tenían Sí. disminución del apetito, Ujú. de la actividad también, del Bien. cambio de coloración. Bien. ¿Esta bebé tiene particularmente disminución del apetito? No, Eso es pero un como detalle estaba muy importante. somnolienta, Claro. Hay dos tipos de pacientes: el que no come porque no le dan de comer y el que no come porque no quiere comer. Son dos cosas muy, muy diferentes y son, digamos, indicativas de algo que está pasando mal con el niño. Esta paciente no le daban de comer, no es que no quería comer. ¿Ven la diferencia? Vamos a ver sí. otro caso clínico
a donde ustedes van a poder notar la diferencia. A ver, que no la puedo pasar. Doc, ¿y la luminoterapia, o sea, cómo ayudaría y cuánto tiempo habría que ponerlo? Depende de los valores. Por ejemplo, si yo ustedes saben, hay un cuadro que seguramente cuando le dieron ictericia se lo mostraron, que es el cuadro, el biligrama que le llamamos. Con ese biligrama nosotros vamos a ver qué valores de bilirrubina al cuarto día merecen luminoterapia. Cuando nosotros lo colocamos en luminoterapia, la luminoterapia tiene que ser continua, tiene que no estar suspendida por más que solamente cuando el bebé sale a tomar el pecho y nada más, y vuelve nuevamente a la lámpara, y los controles se hacen según el grado de riesgo que tenga. Por ejemplo, en este caso de bajo riesgo, porque no hay un riesgo importante de incompatibilidad RH ni nada, se pueden hacer cada 24 horas, evaluamos, ¿no es cierto?, el descenso de la bilirrubina hasta que descienda a valores no peligrosos para poderle dar el alta. Bien. Bien, gracias. Acá tenemos otro caso. Kiara, de 2 días de vida, es traída a la guardia por un pico febril de 38 grados centígrados, somnolencia y rechazo del alimento. Se trata de una recién nacida de término con peso adecuado, 38 semanas, y un peso de 3 kilos 200. Se encuentra la bebé nace vigorosa, con parto eutóxico, un embarazo controlado, sin complicaciones, excepto que su mamá tuvo una infección del tracto urinario por Escherichia coli 2 meses antes del parto. Recibió tratamiento con trimetroprima sulfamethoxazol y a las 36 horas alta conjunta, a las 36 horas de vida, en el examen físico no se encuentra foco clínico de infección y se asume el cuadro como una sepsis. ¿Cuál es la etiología más probable que tenga esta niña de 2 días en ese cuadro que ya tiene como diagnóstico presuntivo una sepsis? Puede ser. ¿La colonización materna podría ser? Claro, nosotros teníamos una ITU por E. coli. ¿Qué les parece? Puede ser, doctora. 2 días de vida al bebé. ¿Están de acuerdo? Sí, para mí sí, doctor. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta niña? Viene con 38 grados de fiebre. Acá en La Rioja hay un diagnóstico diferencial muy común. ¿Qué les parece? ¿Puede ser una meningitis, profe? Sí, dentro de lo que vos tenés que descartar cuando vos haces un diagnóstico presuntivo de sepsis, es la meningitis, la vas a descartar de una, la tenés que descartar. El cuadro clínico que tiene, hay un detalle muy importante, ¿cuál es? Que en el examen físico, ¿qué? No tiene foco clínico de infección. Ajá, una fiebre sin foco. Primero que tenemos que descartar en la fiebre sin foco son las infecciones del sistema nervioso. Hay un detalle, las meningitis en los neonatos no dan casi síntomas. No vamos a encontrar la típica rigidez de nuca, gatillo efusivo, esas cosas no las vamos a ver nunca en neonatología. A veces cursan solamente con fiebre. Hay un detalle que uno tiene que evaluar en este paciente, que si bien es cierto se asume como un cuadro de sepsis por todos sus antecedentes, una cosa que uno siempre tiene que evaluar también son los
el aumento del sobrecalentamiento. Con ese diagnóstico de sobrecalentamiento nosotros nos vamos a quedar cuando nosotros veamos que todos los laboratorios y todos los controles de la bebé son normales y que la bebé, una vez que se alimentó y mejoró la hidratación, se le fueron los síntomas. ¿Me entiendes? Por eso es importante que en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una niña de 2 días de vida que viene a la guardia por un pico febril. Es cierto, la madre tuvo una infección por E. coli y eso es muy fuerte como diagnóstico presuntivo de sepsis. Y es lo que te va a dar el diagnóstico presuntivo de sepsis, por lo cual vas a terminar internando a la paciente, pero puede pasar que en el lapso de su internación, Kiara deje de hacer fiebre, por ahí el rechazo alimentario sea porque está deshidratada, porque está somnolienta, porque se deshidrató, porque la madre no la alimentó correctamente, porque hizo un pico de fiebre que no, a lo mejor es un sobrecalentamiento porque en La Rioja había 40 grados de fiebre y la bebé se deshidrató, ¿me entienden? ¿Eso dónde lo vamos a evaluar? En la evolución. Por eso es que yo les pongo este caso, que si bien es cierto, es muy sugestivo de infección porque tenés digamos, un diagnóstico previo, o sea, un antecedente previo de infecciones urinarias. También podemos encontrar en la práctica que por ahí hay antecedentes de infecciones urinarias, pero que no han generado el niño en una sepsis y que este cuadro por ahí evaluado a las 24 horas es otro niño y que los cultivos pueden llegar a dar negativos dentro de las 48 horas posteriores y uno es ahí donde va a evaluar, ¿sigo con antibióticos o descarto la posibilidad de una sepsis? ¿Me entienden? Por eso es que muchas veces esto el cuadro clínico está avalado para sospechar que es una sepsis, que vamos a colocar antibióticos, etcétera, etcétera. Pero en la práctica muchas veces vos vas a ver que el mismo cuadro que nosotros vemos acá puede llegar a determinarse que la paciente sí tuvo 38 grados de fiebre, pero una vez que se hidrató y empezó a alimentarse correctamente, la fiebre no volvió, que los cultivos dieron negativos, que los análisis que vos le hiciste dieron una PCR negativa con glóbulos blancos normales, ¿me entienden? Y cuando ustedes la vieron en un primer momento, la bebé tenía una sepsis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Me entienden? Es ahí donde nosotros nos encontramos con esa disyuntiva. ¿En qué momento suspendemos los antibióticos? Esto es muy importante porque muchas veces uno dice, tiene todo para hacer una sepsis, pero vos determinaste a las 24 horas que la bebé cambió su clínica, que los cultivos te dieron negativo, que los análisis no te ayudan para pensar en una infección, tenés que suspender los antibióticos. ¿Les queda claro, chicos? Están muy callados. Sí, doc. Bueno. Bien, acá hay otro caso, y el último que vamos a ver hoy. Usted cumple guardia en un hospital pediátrico y recibe a Facundo de 7 días de vida con fiebre de 38,5. Irritabilidad, rechazo parcial del alimento, de 24 horas de evolución. En la anamnesis surge que no presenta ningún antecedente perinatal de riesgo, nació con un parto normal, un embarazo controlado, vigoroso al nacer, y se fue de alta sano a las 36 horas de vida. A las 48 horas vuelve, es internado en la sala de cuidados intermedios de ese hospital con una ictericia fisiológica. Permanece 3 días en luminoterapia. Lo examina y constata un descenso de peso del 4% con respecto al control de los 5 días. La frecuencia cardíaca, respiratoria y saturometría son normales. ¿Qué les parece este caso? Siete días de vida, ¿no? Estamos hablando de, si uno va a pensar en sepsis, ¿en qué sepsis? Sería sepsis tardía. Ajá. Uno piensa, si hay una sepsis es tardía. Bien. Fiebre.
¿Qué antecedentes tiene Facundo para una sepsis acá? A ver, Evelyn, estás muy pensativa. Puede ser que haya, no sé, la verdad, Vos no fíjate sé. los antecedentes, la mamá, ¿qué antecedentes tenía? Ahí dice que no presentaba ningún antecedente perinatal de riesgo, digamos. Ujú. Pero ¿qué pasó después, Alejandra? Creo que está a las 48 horas de vida, ha sido internado. Ajá. ¿A dónde lo metieron a Facundo? A la luminoterapia. Claro. Entró, ¿no es cierto?, en una UCI, en una unidad de cuidados intermedios, del mismo hospital donde había nacido 2 días antes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay antecedentes sospechosos de sepsis? Intrahospitalario. ¿Cómo? Puede ser que sea algo intrahospitalario. Tal cual. Así es, Alejandro. El hecho de haberse estado ya en contacto con una internación ya es un antecedente sospechoso. Este bebé se ha ido, estuvo internado durante 3 días en luminoterapia, después se fue y ¡pop! Aparece a los 5 días al control de nuevo a los 7 días con fiebre. Se ha ido a los 5 y a los 7 aparece fiebre. Esto es lo que puede llegar a pasar una internación. Son una internación de lo más inocente por una luminoterapia, pero estuvo en contacto con gérmenes intrahospitalarios. ¿Qué tratamiento le hacen a Facundo? ¿Qué les parece? Leandro. Ahí sería también tratamiento de sostén, Doc. Claro, ¿qué es lo que tiene el bebé? Rechazo del alimento, es posible que tengamos que evaluar que no esté deshidratado. ¿Qué más tiene? También podríamos evaluar si recibe alimento, ¿puede ser? Para ver Claro, si pronto mejora. come. Claro, Sí, si come. exactamente. Vamos a tratar de estabilizarlo en la medida que requiera la estabilización, pero lo primero que tenemos que hacer es bajar la temperatura, ¿sí? Está con 38,5, irritable, seguramente le duele todo con esa temperatura. Disculpe, Y, Doc, ¿en ese caso se le da paracetamol o qué le damos para bajar la claro, temperatura? sí, medios físicos, ¿cómo bajamos la temperatura en un neonato? Con medios físicos, paracetamol. Vamos a tratar de estabilizarlo, vamos a tratar de colocar una vía, porque si está con rechazo parcial del alimento, es muy probable que no podamos completar con el aporte hídrico calórico diario, así que seguramente va a requerir de una vía periférica, quizás al inicio. ¿Y qué más vamos a hacer, Evelyn? Ya le pusimos el suero, le bajamos la fiebre. ¿Le podemos hacer hemocultivo, profe? Claro, muy bien. ¿Qué le vas a Bueno, hacer a Facundo? ¿Qué hemocultivo pensando en hacerse tardío? ¿Qué les parece? Ahí sería periférico, Doc. ¿Cómo? Ahí sería el hemocultivo periférico. Claro, 2 hemocultivos. ¿Qué más le vas a hacer? A PCR, O del líquido cefalorraquídeo. Aparte de los 2 hemocultivos, hemograma ¿qué vas a y buscar? líquido Puede ser, cefalorraquídeo. Diga, Alejandra. puede ser urocultivo y citoquímico de líquido Sí, cefalorraquídeo. muy bien, Y, muy por bien. Lo que ejemplo, nosotros le llamamos pancultivo. Sí. bien. Y bueno, ahí veo, digamos, la evolución del paciente siempre con monitoreo. Ujú. Y ahí veo Muy si bien. los cultivos dan negativos o positivos. Exacto. Si Pero dan este negativos, bebé tiene un detalle muy, muy fuerte que es la internación porque vos ves que no hay muchos antecedentes del parto, o sea, para pensar
en gérmenes de la madre no hay mucho, pero sí para pensar en gérmenes intrahospitalarios. ¿Y qué antibiótico le pongo una vez que le saque todos los cultivos? Cefalotina más un aminoglucósido o vancomicina. Bueno, si está Profe, estable. Ampicilina magenta. en ese caso también va a depender de la, digamos, de la flora hospitalaria. Exactamente, sí, depende de la flora hospitalaria, por ahí empezamos con piperacilina, ¿me entiendes? Según el germen que nosotros tengamos en la sala. Ampigenta usaríamos si el bebé, nosotros estuviéramos sospechando una sepsis tardía que tenga Pero que ver con estable. gérmenes maternos. Y que esté estable el paciente. Ya No, cuando no, esté no. grave. La No, estabilidad no hace que vos le uses, puedes tener un paciente en shock con una sepsis precoz y no vas a usar piperacilina. Vas a utilizar ampigenta, ampicilina y gentamicina, aunque esté gravísimo el paciente, según los gérmenes que tengas, porque vos vas a tener por ahí pacientes por ahí que nacen, tienen 0 días de vida, está gravísimo por una infección connatal y no te va a hacer mejor darle piperacilina, ¿me entiendes? Vas a utilizar ampicilina y gentamicina, que son los antibióticos empíricos de la sepsis precoz con gérmenes verticales, ¿me entiendes? ¿Cuándo vamos a decir no uso pípera, uso mero? En los pacientes de estos graves, pero que nosotros tenemos sospecha de sepsis tardías, intrahospitalarias. Es ahí donde nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, la mejor batería antibiótica, meropenem, vancomicina, en un paciente que está en un shock séptico tremendo, pero que nosotros tenemos un diagnóstico sospechoso de una infección intrahospitalaria. ¿Mm? No vamos a ir a ampigenta en una intrahospitalaria porque no vamos a cubrir nada. Por más bien que esté el bebé. ¿Me explico? Bien. Sí, profe. Muy bien. Como ustedes verán, todos los cuadros de sospecha de sepsis están hechos en las situaciones clínicas, por ahí con frecuencias cardíacas normales, dificultad respiratoria que no hay, están, digamos así, con cuadros solapados, ¿sí? Eso es muy común, es lo que vamos a encontrar generalmente en la sepsis tardía. A veces son difíciles de diagnosticar por eso, porque digamos son oligosintomáticos en muchos casos. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, se entendió todo. Ninguna, Bueno, doctora. bueno, muy bien, espero que les haya gustado la clase. Y bueno, esta es la última clase de Neo, yo los veo a los que rinden conmigo el día viernes que viene. Y yo tomo, ¿quién se presenta? Yo, 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 profe. ¿quién? Ah, sí, Alejandra. Evelyn, Yo también. Alejandra, Carolina. Sí. Ah, muy bien. Bueno, yo suelo tomar los últimos de la lista, así que bueno, por ahí me toca alguno. Bueno, chicos, nos vemos si es que me toca alguno de ustedes. Ah, Un beso. profe, disculpe. bueno, Sí, sí, ¿Qué es piel moteada? la piel marmórea, a ver cómo te digo, toda esa piel llena de blanco, rojo, blanco, rojo. Es como cuando tenés frío y se te hace la carne de Ajá. gallina, algo parecido a eso. Es la motita. No sé si ustedes vieron alguna vez un recién nacido con frío, un bebé chiquito, un bebecito con frío. Pueden ponerse moteaditos, No. marmóreos. Bueno, eso por ahí, en el contexto del no frío, es algo sospechoso. Muchas veces también pasa que estas pieles marmóreas puedes encontrarla en chicos que no están infectados. Por ejemplo, está con frío, como les digo, o está estresado, los prematuros estresados por ahí hacen esos cambios de color. Por ahí cuando tienen dolor por alguna otra causa, puede aparecer también la piel marmórea, más que todo en prematuros. ¿Mm? Bien, Bueno, profe, y disculpe, otra pregunta. sí, sí, ¿Cuál era el nombre del cultivo que hacía cuando había catéteres? Usted dijo retro. sí, retrohemocultivo. Eso consiste en sacar sangre a través del catéter que está útil, ya está colocado en el paciente. Vas a sacar un hemocultivo periférico, o sea, de sangre, de la vena,
y vas a sacar un retrohemo, que es sacarlo a través del catéter. Ese me va a arrastrar los gérmenes que pueda tener el catéter adentro. Entonces ese es el retrohemo. Muchas veces podemos tener la presencia, por ejemplo, de un hemocultivo negativo y el retrohemo positivo. El paciente puede estar, si está por ahí asintomático o si tiene síntomas de bacteriemia. Por ahí lo que nosotros vamos a tener es la necesidad de extraer ese catéter que está positivo y rechequear el paciente, porque si los hemocultivos están negativos, el paciente no está séptico, sino que puede haber estado haciendo bacteriemias por un catéter infectado, ¿entiendes? Entonces sacas el catéter y se soluciona el problema. Pero son muy difíciles por ahí, porque uno tiene que chequearlos y volverlos a chequear. Sí. En el caso que saquemos el catéter, se espera a se estabilizar y se pone otro, ¿no? A las 48 horas sería, o a las 24. Cuando vos tenés que realizar un tratamiento empírico porque estás sospechando una sepsis tardía y lo tenías al paciente con un catéter, vas a retirar el catéter, ¿no es cierto? Más que todo si vos tenés el cultivo positivo, por ejemplo, por un Staphylococcus aureus, que vos sabés que ese posta se guarda dentro del catéter. Entonces, tenés que sacarlo al catéter, esperar 48 horas, cuando negativice el cultivo, ahí colocas nuevo catéter. Y empezás a hacer el tratamiento desde el momento que el cultivo es negativo, ¿sí? O sea, venís con el tratamiento, pero empezás a contar los días, de 10 a 14, post-hemo negativo, que le llamamos. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo tenía una, profe, pero era sobre la clase que estaba en la diapositiva, sobre la transfusión feto-fetal que hablaba. También era como un factor de riesgo para ictericia, pero no entendí, digamos, en qué consistía eso. ¿Transfusión feto-fetal? Sí, de sangre, hablaba ¿De como que de gemelos? gemelos, digamos, sí. No, en realidad ahí vamos a tener lo que nosotros le llamamos el paciente transfundido transfusor en los gemelos. Esto no tiene nada que ver con la sepsis, tiene que ver por ahí cuando los pacientes comparten la placenta, ¿sí? Esta transfusión que es que el paciente bomba, que le llamamos, que es el paciente que tiene por ahí, el que va a pasar, digamos, la sangre de su digamos, de su volemia al paciente, al hermano. Esa es la transfusión feto-fetal. Generalmente tenés una gran diferencia entre los dos gemelos, donde uno va a estar con un retardo del crecimiento grave y el otro puede estar con pesos por encima del peso, digamos, ideal, y también vas a tener un paciente anémico grave y otro paciente por ahí poliglobúlico, ¿sí? Esto ocurre cuando los gemelos comparten placenta. Ah, bien, gracias, profe. Perdón. ¿Dónde sacaste eso? ¿En la clase? Sí, en la clase de ictericia. Ah, de ictericia, sí, sí. Sí, sí. Se ve bastante. Vas a ver que uno nace con 1 kilo y el otro nace con 2 kilos. Eso es muy común. Uno nace rosado y el otro nace pálido. Se ve bastante. Ah, bien, profe, muchas gracias. Doc, ¿y sobre las dosis de los antibióticos? Sí, han cambiado. Nosotros hasta hace unos años atrás estábamos utilizando dosis muy altas de ampicilina. De gentamicina no ha cambiado, pero de ampicilina sí. Estamos utilizando 50 miligramos kilodosis cada 12 horas. Y de gentamicina, si es un niño prematuro, utilizamos 5 miligramos kilodosis cada 24 horas. O 4 miligramos kilodosis si es un niño de término. Bien, ¿y si es meropenem? El meropenem, claro, nosotros utilizamos según sea una dosis de meningitis o una dosis de para sepsis común, ¿sí? La puedes utilizar entre 10 miligramos y 15 miligramos kilodosis. Bien, ¿y eso también por cuánto tiempo? Depende de los gérmenes que tengas. Bien. ¿Y cuáles son las condiciones de alta?
en un paciente que ha tenido sepsis. Sí. Las condiciones del alta van a ser, si es un paciente prematuro, que el paciente haya, digamos, corregido la sepsis y que haya llegado a la edad gestacional y al peso adecuado para irse de alta. No tan solo vas a estar tratando un prematuro con sepsis, sino que va a estar tratando un prematuro. Muchas veces el paciente durante la internación neonatal tiene 28 semanas, hizo un cuadro de sepsis y resolvió la sepsis, pero sigue teniendo 28 semanas, o sea que no se va a ir hasta que no llegue a las 36 semanas, hasta que no pase los 2 kilos de peso. Ahora, si vos tenés un paciente de término que está con un cuadro de sepsis, vos corregís el cuadro de sepsis, estabilizás el paciente, si el paciente ya se encuentra comiendo, terminó su tratamiento antibiótico y se encuentra en normal estado general, se va de alta con su madre. No hay, digamos, otro ítem más en el término para pensar, en cambio en el prematuro sí. Claro, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Doc, ¿el examen será el viernes Lo o que no jueves? se hace, a ver, hay un detalle que te voy a, porque por ahí, lo que no se hace es terminar el tratamiento ambulatorio. Se termina el tratamiento en la NEO. Por ejemplo, en pediatría, vos podías utilizar, por ejemplo, dosis vía oral después que se va de alta. O sea, termina un cierto tiempo de tratamiento, el paciente mejora la vía oral, come, lo mandas con tratamiento vía oral. No se hace eso en NEO. En NEO se termina el tratamiento endovenoso siempre. Es más, a veces nos cuesta porque están re lindos los chicos y todavía les faltan 2, 3 días de antibiótico y hay que cumplirlos ahí, ¿sí? No se puede ir. Bien, profe. Sí, no podía prender el micrófono porque estaba ladrando el perro. Bien, ¿otra pregunta? ¿El examen será el viernes o el jueves, Doc? El jueves toman las otras docentes. Yo tomo particularmente el viernes porque yo el jueves estoy de guardia. Y en el hospital, en la NEO, tengo una pésima conectividad. Entonces, ya me ha pasado que se corta, se vuelve, entonces no puedo tomar exámenes. Entonces, yo lo tomo el viernes, yo soy la única que tomo el viernes. Bueno. Las chicas van a tomar el jueves, ya les van a pasar el link, todo. Gracias. Bueno, chicos, me despido. Si no tienen otras preguntas, mucha suerte en el examen, en los que no veo. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Tengan buenas profe. tardes. Chao, chicos.